Listo. Sí, yo grabo todas las clases y las subo por ahí a un playlist de YouTube para que les quede. Puedan revisar. De todas formas, pues esta no sé si tiene mucho sentido grabarla. Bueno, ¿algún comentario, duda, petición, queja por ahí? Hasta ahora. Pueden hablar con plena confianza. ¿Ah? Bueno, ustedes ya pasaron, esta es, ¿cómo se llama? Redes, aplicaciones, ¿alguna está viendo aplicaciones? ¿Eso se puede? No. ¿Cierto? Es un requisito. ¿Ecosistemas? Ecosistema, eso. Yo. ¿Lo está viendo? Sí, lo voy a ver este semestre. Ok. Bueno, todos entonces o lo están viendo, vos y no sé si alguien más, es poco común, o la mayoría ya han visto esa, y pues las anteriores, obviamente. Esta programación, pues programación web, comparada con todas esas, realmente es mucho más fácil. Técnicamente es más fácil. O sea, no vamos a ver conceptos tan complicados, vamos a centrarnos mucho más en maquetar cosas, pues maquetar es como la primera parte, pero al menos sí en hacer que las cosas funcionen desde el lado del usuario. Entonces va a ser realmente mucho más fácil que estas otras. Pero también lo que les decía, pues va a ser seguramente la que primero le puedan como sacar provecho. Entonces, de nuevo, simplemente como tomarla con esa responsabilidad. Algo que a mí me encanta de esta clase es que no necesariamente a los que les va mejor al final son los que siempre han sido los mejores programando. O sea, los que por allá en algoritmos terminaban las cosas en 2 días y el resto estaba llorando, no necesariamente son los que mejor les va en web. Aquí realmente pues le va bien al que le guste, pues y le saque como el provecho. No quiere decir pues que los que sabían programar les vaya mal, simplemente que no es necesaria la correlación. Bueno, no sé, a ustedes a esta altura de la carrera ya seguramente saben qué tipo de cosas les gusta. ¿Alguien ya tiene como claro qué le gustaría salir a hacer? ¿O algo así? Personalmente sí. ¿Qué te gustaría? Dedicarme por la parte de UX, más que todo la recolección de información y el testeo de usuarios. Me interesa mucho esta parte. Súper. ¿Y para aplicarlo como en qué ámbito? O sea... Muy buena pregunta. ¿Ni idea? Lo que salga. No, ahí sí no te puedo decir. Okay. Es más que me llama la interacción con los usuarios que en una zona específica del mercado, la verdad. Ajá. Ok, bueno, por ejemplo, web es un sitio... Cuando hablamos de web, ustedes tienen que entender, obviamente, pues, seguro todavía no saben mucho, pero la web abarca una cantidad de cosas que no son únicamente páginas web. Por ejemplo, acá vamos a ver también aplicaciones web. O sea, uno puede pensar en páginas web tan sencillas como, yo qué sé, la página de ICESI, que es una página que es casi que puramente informativa. O sea, ustedes entran allí porque quieren averiguar cierta información y la página pues tiene una navegación que les ayuda a llegar a esa información. Ustedes la consumen y se acabó, ¿cierto? No hay mucha más interacción del usuario. Pero hay otras páginas, entre comillas, que son mucho más complejas. Tienen una cantidad de interacciones del usuario. Por ejemplo, yo qué sé, piensen en Facebook, ahorita tiene una cantidad de cosas, ¿cierto? Ustedes entran y pueden, yo qué sé, chatear por el Messenger, o tienen las historias, o pueden postear cosas, o jugar, o lo que sea. Estas páginas que tienen esa cantidad de interacciones y de como mini componentes por allí y de 1000 funcionalidades diferentes, se transforman más bien es como en aplicaciones web. Por ejemplo, las aplicaciones web son un sitio súper interesante para aplicar UX. También porque las tecnologías web se pueden utilizar para hacer aplicaciones
digamos, híbrida. No sé si saben qué es eso. ¿Escuchado hablar de las aplicaciones híbridas? No, ¿cómo así? Es cuando ustedes toman las tecnologías web, o sea, hacen, por ejemplo, una aplicación web, o sea, utilizando HTML y CSS y JavaScript, y la encapsulan usando un programicha, y la encapsulan y sale como si fuera una aplicación nativa. Entonces la pueden abrir en el celular. Pues, usualmente uno hace eso para celulares, pero también eso funciona para aplicaciones de escritorio, por ejemplo. Entonces lo chévere es que con, digamos, entre comillas, una sola tecnología que tuvieron que aprender, ya son capaces como de exportar esa misma aplicación a varios sitios. Y todo eso, pues como al final son tecnologías web, pues la base está en los temas que vemos. Bueno, ¿alguien más sabe más o menos qué quiere hacer? Tampoco es que haya que saber, pues uno se va dando cuenta. Yo juraba que me iba a dedicar a motion graphics, por ejemplo. ¿Y qué pasó? ¿Qué le No, hizo pues, cambiar de decisión? ¿Dónde se nos desvió, profe? Ajá. ¿cómo así que se nos ve? No, me encanta, pero la verdad, la plata. No mentiras, pero el trabajo es mucho más escaso, Mm. no paga tan bien, es más de crunch time, no es tan chévere. Pues a mí no me gusta tanto como trabajar en agencias, me parece horrible. Y igual también, obviamente amo programar, pues no es que me haya tocado. Entonces, pues nada, uno se va dando cuenta ahí cuando pasa el tiempo. Tampoco es que haya que saberlo desde sexto o desde décimo, desde ningún momento en específico. Cuando yo entré a la carrera yo quería hacer juegos, no sé, es como muy común, ¿no les pasa? Profe, muchos al inicio queríamos ser o artistas o dedicarnos a juegos. Es Obviamente, la cosa más normal. sí, eso pasa en todas las generaciones. Pero bueno, hasta que llega algoritmos, y algoritmos es lo más de divertido. Bueno, no, nadie más tiene ni idea. Bueno, lo chévere de web es que... Ah, bueno, Yo sí sé que me quiero dedicar al desarrollo de software o aplicaciones, no sé si web o de escritorio o qué, pero sí me voy también por ese lado. súper. Además, como hago simultaneidad con sistemas, pues también Bueno, claramente por ese lado. súper bien. Súper bien. Es una combinación pues, bastante áspera porque obviamente acá en DMI pues alcanzamos a ver la programación de una forma muy superficial. Eh, pero pues ya con la otra seguramente pues profundizas bastante en ese lado. Sí, profe, claro. Aunque mira que, pues por lo menos las materias creo que de desarrollo web como tal viene siendo más bien electiva. Creo que la que también vos das, ¿no? Me parece que es la misma para ingenieros como diseñadores, ¿cierto? No, ¿O es en diferente? ingeniería hay una diferente. Yo doy, o sea, Mm, la que yo doy es solo para DMI. Porque he hablado con unos amigos y empiezan a ver cosas web con una clase que creo que se llama redes, pero ven como más la parte, es como más teoría y eso que digamos aplicado. Ya es como que por tu cuenta te metes por el lado web o ya con las electivas. Claro, total. Acá vamos a verlo. Web es un tema súper extenso y no nos alcanza la vida pues como para ver todo. Entonces acá realmente también vamos a tocarlo de forma bastante superficial y ya, como siempre, pues depende de cada uno a qué le presta atención pues y qué hace por fuera de la clase, porque al final realmente la universidad pues les da ciertas herramientas, pero no. O sea, no sé si ustedes piensan que solamente con la carrera pues y las cosas que vemos de forma curricular es suficiente, eh, pues no lo es realmente. Aquí les toca pues, como en todo, dedicarles un montón del tiempo de ustedes pues a lo que sea que les gusta.
Hombre, iba a decir algo como dijiste y se me olvidó. Bueno, lo que les decía, pues web puede ser bastante simple, pero ya el que depende pues del que quiera como avanzar más y dedicarle más, pues que en los proyectos aplique otro tipo de cosas, ¿vale? Obviamente pues yo estoy ahí acompañando todo ese proceso. Bueno, ¿alguien más? ¿Yeah? Una cosita. Profe, yo le quería preguntar qué se veía aquí en comparación a web avanzada. Miramos, que justamente les voy a mostrar. Listo. Bueno, esta es una grafiquita, se llama Developer Roadmap, si lo quieren buscar. Es básicamente como un diagrama donde uno podría ver, si le interesa, pues, convertirse en desarrollador. Desarrollador web, esto está, obviamente es para desarrolladores web. ¿Qué tipo de temas debería estar buscando? Esto no es que sea, pues, verdad absoluta ni nada, pero sí podría ser bastante acertado. ¿Listo? Aquí, bueno, la web se divide a grandes rasgos como en dos partes, ¿sí? El frontend y el backend. No sé si saben cuál es la diferencia. Sí. Sí, profe, más o menos. ¿Cuál es? Pues que en el backend está todo el servidor y todas esas cuestiones. Y pues en el frontend está toda la parte visual que se le muestra. Y ya. Sí, básicamente el frontend es la parte que el usuario puede tocar y ver y interactuar. Y el backend usualmente pues es donde se guardan los datos y existen pues como otro tipo de interacciones con datos, pero no necesariamente directamente con el usuario. Nosotros lo que más vamos a ver acá en web es frontend. Vamos a ver ciertas cositas muy chiquitas de backend. Antes, no el semestre pasado, sino hasta el antepasado, veíamos toda la segunda unidad como en Node. No sé si saben qué es. ¿Han escuchado Node? JavaScript de parte del servidor. JavaScript del lado del servidor. Y lo que hacíamos era en Node, pues realmente crear todo el backend, básicamente desde cero, utilizando pues unas librerías, y nos comunicábamos directamente con la base de datos que usábamos, que era Mongo. Pero eso, digamos que ya desde el semestre pasado nos cambiamos a usar Firebase, porque realmente el backend es muy importante, es muy interesante, pero usualmente como diseñadores no le podemos sacar pues como tanto provecho. Nosotros seguramente podemos usar más, o es más interesante el frontend, donde digamos que nos comunicamos directamente con el usuario. Y en el backend pues ya existen como muchas alternativas, por ejemplo Firebase, donde simplemente podemos utilizarlo en vez de construirlo. ¿Vale? Entonces, este semestre también vamos a ver pues esto con Firebase, pero bueno, el hecho es que esta es como la gran separación que hay. Nosotros nos vamos a dedicar casi que enteramente a este lado de acá. Está esta otro que es DevOps, pero bueno, eso es todavía más del lado del backend, o sea, más para ingenieros, o pues realmente son cosas que ustedes tienen que aprender si realmente se van a dedicar a esto. Pero pues no tenemos tiempo en web como para ver eso. Bueno, este es como ya el zoom acá a este lado del frontend.
Entonces, ¿qué temas existen? Esto es bastante extenso. Bueno, primero, bastante importante saber más o menos cómo funciona Internet. No sé si ustedes saben cómo funciona la Internet. ¿Ah? ¿Ni idea? Con request y response, Sí. que el cliente hace un request y el servidor responde mandándole la información que ha solicitado. Pero como a nivel de protocolos o qué? En general, Lo de la IP y demás. Así. sí. Pues lo que pasa es que cuando hablamos de protocolos ya es un poquito más como en detalle técnico, pero en general, por ejemplo, ¿cuál es la relación entre web e Internet? ¿Es lo mismo? No, ¿Cuál es la diferencia? Internet es como la carretera por la que se mueve. Y ya la web es como esas interconexiones que hay entre servidores y clientes. Y pues, en términos pues, de protocolos, pues por ejemplo el HTTP, pues que es un protocolo pues TCP/IP creo que es. Y pues a través de esos protocolos, de ese protocolo es que existe ese intercambio de información. Okay. O sea que si tuviéramos Internet, Internet es como algo muy grande y web es una partecita dentro de Internet, básicamente. ¿Qué otra cosa, así como está web, qué otra cosa que no es web sí hace parte de Internet? Sí, porque, o sea, si Internet es grandote y web es una parte de Internet, ¿qué otra parte existe? ¿Ya? Pues no sé, los servidores. Los servidores, ¿cómo qué? ¿Qué es un servidor? Pues, o sea, digamos, los computadores en los cuales está realmente alojada esa información en grandes bases de datos. ¿Cómo qué información? Dame un ejemplo. No sé todo. O sea, a veces uno, o bueno, por lo menos yo, quizás antes, cuando estaba más pequeño, cuando estaba chiquito en el colegio, por ejemplo, solía pensar que tal vez toda la información de alguna manera misteriosa flotaba en el Internet, digamos en la nube, pero Como pues en algo ahí realidad abstracto. hay, exacto, algo ya abstracto, pero en realidad pues hay computadores como cualquier otro, con mucha memoria en grandes salones que tienen guardada efectivamente toda la información que nosotros, como decía el compañero, hacemos un request y se nos devuelve. Que eso en realidad pues son computadores muy grandes y muy potentes. Sí, totalmente. Digamos, las páginas web necesitan servidores en los que como vivir, ¿ya? Pero esos servidores, si estamos hablando de páginas web, pues seguimos hablando de web, ¿no? Entonces, la pregunta era, aparte de web, ¿qué otras cosas existen? Sí, sí, porque si igual hablamos de servidores donde están alojadas las páginas, pues igual sigue siendo web. Pero bueno, o sea, no importa, no es algo que tengan que saber. ¿Ya están todos en Discord? Si no estoy mal, falta uno de los que estamos aquí, porque hay 20. Y ahí en Discord les estoy dejando una página, es la primera lectura. Es súper corta, yo no les dejo, yo a veces dejo lecturas, pero siempre son muy corticas, muy al grano, ¿vale? No se vayan a asustar. Es esta página, Marksheet, la vamos a usar ahorita en estas primeras semanas como guía. Y vamos a leer hasta aquí. O sea, toda la introducción, que son estas tres, y las dos primeras de Basics. O sea, hasta aquí. ¿Vale? Es súper corto realmente. Okay. La letra es grandota, tiene tablas y dibujitos. Entonces, no es mucho. ¿Vale? ¿Listo? Entonces, hasta
¿Listo? Bueno, entonces sí, pues lo que decía, lo que estamos hablando ahorita, que decía Daniel, es real. El Internet es como algo grande, como las vías por las que la información viaja, y web es solamente una parte dentro de Internet. Es la parte pues que nos va a interesar a nosotros. Pero, por ejemplo, otra cosa, a ver, ¿tienen en mente alguna aplicación, algo que utilice Internet, pero que no sea a través de una página web? Spotify, por ejemplo. Spotify, lo que pasa es que con estas aplicaciones, o sea, Spotify, Netflix, yo qué sé, WhatsApp, uno las puede utilizar también web, entonces ahí se vuelve medio difusa esa línea, ¿no? Porque o sea, exactamente las mismas interacciones existen en ambas. Entonces, pero sí, digamos cuando ustedes entran a Spotify por el celular, pues, claro, es como parte de Internet, pero no es web. Tinder, no, pero Tinder también está web, por ejemplo. Entonces es lo mismo. Los, Como que los juegos en línea. los Profe, juegos en Neki, línea, exacto. O Nequi, por ejemplo, claro. Todas estas cosas, sí, básicamente solo se pueden acceder a través del propio cliente. O sea, un juego en línea, si solamente, o sea, si no tiene como algo web, que es un poquito más raro, solamente se puede acceder desde donde lo está jugando. O sea, ya sea desde el PC o desde alguna consola. Eso claramente no es web, no es una página web. Pero esa información al final tiene que viajar a través de Internet. Entonces son como estas otras partecitas que también viajan a través de Internet, pero pues no son tecnologías web como tal. ¿Vale? Y ahí, o sea, tanto en los juegos o en estas aplicaciones o en las páginas web o aplicaciones web, todas estas también necesitan servidores, que es lo que decía, era Nicolás, ¿cierto? Lo de los servidores a veces es un poquito abstracto, pero pues ya lo vamos a ir viendo, pero sí, básicamente son computadores de bastante más potencia, pues como, o sea, comparado con los computadores que uno usa normalmente, y están por ahí en sitios físicamente seguros, usualmente escondidos y con una conexión a internet bastante grande y energía que no debería fallar. No sé si, por ejemplo, se acuerdan el semestre pasado que el primer día de clase se fue toda la mierda con Banner. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Sí, sí, que todo estuvo caído y repaila para muchos, pues. Claro. Bueno, por ejemplo, esta clase que era a 7 de la mañana, pues simplemente no hubo. No se pudo. Pero, por ejemplo, allí lo que pasa es que todo el mundo intentó ingresar al mismo tiempo. Obviamente a las 7 de la mañana todo el mundo intentó ingresar a Banner y ese computador, que es el servidor de ICESI, pues estalló, dijo, no, pues yo no puedo con tanto y tiró la toalla. Entonces, realmente como este sitio donde la información vive son computadores reales que así como al de uno se traba pues y se queda pegado, también les pasa. Es lo que pasa cuando, yo qué sé, cuando YouTube se cae, que es una vez cada 10 años, también seguramente algo así pasa. Bueno, entonces hablaremos en la clase un poco de cómo funciona Internet en general. Y pues ya nos iremos como entrando un poquito a la parte que más nos interesa, que es web. Dentro de web, pues básicamente hay como estas tres cosas, ¿cierto? Como estos tres lenguajes. ¿Saben qué es HTML? Hypertext Markup Language. Pues es Buenísimo. un lenguaje marcado de información donde uno pues marca como la estructura que va a tener una página. O sea, me sirve como para marcar pues o etiquetar ciertas cosas, ¿cierto? Es como decir, esta información representa un título y esta información representa un texto. Básicamente eso es lo que puede hacer HTML. Sí. HTML, Es el comportamiento. ¿es el qué? Esas etiquetas pues definen el comportamiento de los elementos que estamos creando. ¿Qué significa que definan el comportamiento? Pues como lo que tú decías, que si algo es un título, es diferente de un párrafo, entonces pues la etiqueta es quien define ese comportamiento. Ok.
Bueno, HTML es un lenguaje de programación. No. No, es un lenguaje de marcado ¿Cuál es de la información. Que, ah, pues, a ver, pues aquí no existiría nada como, por ejemplo, lo que entendemos como orientado a objetos, algo así. Eso no existe en un lenguaje marcado porque sencillamente se limita a estructurar una información y a definirla, más no a permitir que haya una interacción con esa información. y más? Nicolás está... ¿Qué te habla? ¿Yo? ¿No? Pues Está es que desmuteando. no entendí muy bien lo que dijiste. ¿Cuál es la diferencia entre un lenguaje de etiquetado y un lenguaje de programación? O sea, HTML es un lenguaje de etiquetado. Ujú. ¿También es un lenguaje de programación? Esa es la pregunta. Ah, no es un lenguaje de programación. O Yo sea, diría que es un HTML lenguaje, no es un lenguaje de programación. no, en términos de que se limita, como decía el compañero, a simplemente decir esto, por eso se dice etiquetar, porque se dice que esto es tal cosa, y entonces digamos, esto es un título, esto es un div. Por otro lado, por el contrario, sí, un lenguaje de programación, digamos que es un lenguaje que permite tener una lógica eh, interna, por así decirlo, y también, digamos, lo que puede cambiar de manera dinámica. Tengo entendido que HTML no es complejo que cambie, o sea, hay que ayudarse de JavaScript o otro tipo de herramientas para permitir como ese dinamismo entre, en el frontend, porque ya lo que está definido en HTML, digamos que uno puede hacer como un ciclo, o bueno, que yo sepa, no se puede hacer como un ciclo y digamos ir cambiando las cosas. Entonces, pero bueno, yo diría que la diferencia fundamental radica en que no tiene como una lógica. Listo, básicamente es eso. Pues dos cosas que estaban hablando, bueno, Daniel y Nicolás. Básicamente HTML nos sirve para definir, yo no utilizaría la palabra comportamiento, porque comportamiento ya como que estaría diciendo que es capaz de comportarse de cierta forma, pues, o de tener algún poco de lógica, sino más bien de cómo se ve y cómo el computador lo entiende. Pero entonces sí, HTML nos va a servir simplemente como para diferenciar el contenido en títulos y en texto, en párrafos y en el contenido principal o el header, ¿vale? Pero eso es básicamente lo máximo que puede hacer HTML solito. Es muy importante y es la base de todo lo que vamos a hacer. Les recomiendo mucho que cuando estemos viendo estos temas de HTML no se queden con ninguna duda, ¿vale? Porque, de nuevo, es la base. Si existen, o sea, si pasamos a otros temas y todavía existen dudas de HTML y CSS, cuando lleguemos a JavaScript les va a costar bastante como que adelantarse, pues, o quedar a la par, ¿vale? Entonces, sobre todo en estos dos primeros grandes temas, HTML y CSS, necesito que, pues, como que te pregunten absolutamente todo, Yo tengo ¿vale? una pregunta. Digamos, en este curso abarca frameworks, digamos, de frontend como Vue o, digamos, un poquito más avanzados. No, Y eso, digamos, son cosas que yo tengo entendido que, digamos, que facilitan y permiten hacer, digamos, unas cosas un poquito más complejas, pero son necesarias, digamos, que si uno quisiera hacer algo relativamente sencillo. O sea, todo lo que se puede hacer con Vue se puede hacer con HTML y CSS, por ejemplo, pero digamos, exacto. más engorroso. Ajá. Ah, Sí, ok. los frameworks no hacen magia y no permiten hacer nada que no se pudiera hacer sin ellos. Solamente lo hacen más trabajable. Ya. Pero digamos que no tiene mucho sentido entrar de una a ver un framework sin conocer como todo esto que es la base, ¿vale? En web avanzada, básicamente todo el semestre lo dedicamos a React, que es uno de los frameworks más Ya. populares, ¿vale? Pero no, acá en web no, solamente nos quedamos en estos tres, HTML, CSS y JavaScript, pues que es como la base. Listo, entonces bueno, de nuevo, HTML nos sirve para eso y porfa no nos vamos a quedar con ninguna duda cuando estemos viendo estos temas. Bueno, pues como pueden ver acá se desprenden como otras, como subtemas, por ejemplo a partir de HTML y a partir de todos. Estos de acá, pues los vamos a ver. Esto de acá, por ejemplo, el SEO, ¿saben qué es?
el SEO. Sí, la optimización de las páginas web para posicionamiento en navegadores. ¿Me está hablando de nuevo? Sí. SEO es Search Engine Optimization, que es básicamente son cositas que uno tiene que hacer en las páginas para que como que aparezca más arriba en los resultados de Google, por ejemplo. A mí me parece súper aburrido. Es como un tema más de marketing. Este es como, de estos de acá, es el que no vamos a tocar. Accesibilidad, muy poquito. Pero bueno, el resto sí tenemos que tocar. Bueno, CSS. ¿Saben qué es CSS? Ustedes ya han visto Estilo algunas cascada. cositas de HTML y CSS en otras clases. ¿O nada? Sí, profe, en Sí, ecosistemas más que pero todo. cositas sencillas, pues. Cositas ahí corticas, pues. Claro. Acá, digamos que vamos a asumir que no hemos visto nada, simplemente como para darle un repaso a todas las cosas desde cero. ¿Vale? Entonces, igual, vamos a verlo pues desde cero. No estoy asumiendo que han visto mucho de estos temas. Bueno, entonces, ¿qué es CSS? Pues que sí, son hojas de estilo en cascada. O sea, Sí, ¿para qué sirve? pues simplemente pues es darle estilo a las páginas, a los objetos que declaramos en HTML. CSS les da los estilos que nosotros queramos. Básicamente. Y la misma pregunta, ¿es un lenguaje de programación? No. Tampoco. Profe, pero digamos, con eso de las custom properties, como ya tiene variables, ahí ya se acerca un poquito más como a esa lógica, ¿no? Cada vez se acerca un poquito más y realmente uno en CSS, bueno, otra gente más desocupada, hace cosas súper complejas solo con CSS. Creo que se pueden hacer hasta condicionales, ¿cierto, profe? Depende de uno cómo lo vea. Realmente ya hace rato existen condicionales en CSS, porque no sé si han escuchado hablar de los media queries. ¿De los qué, Sí, profe? ¿De los Media qué, profe? queries. Media queries. Media queries. No, ni idea. Sí, No, No. profe. yo no. Bueno, Pues, pero por ejemplo, pues no, dale. pues simplemente que, como ejemplo, por ejemplo, cuando uno va a hacer una página responsive, uno simplemente pone un media query al final de todo que indique que a tal tamaño quiero que pase lo siguiente. Entonces, es casi que lo que yo sobreescribo, los elementos que están arriba, pues simplemente los sobreescribe como, pues yo quiero que se comporte a tal tamaño. Entonces sería como un if, tal cosa. Claro, básicamente es un condicional. Media query es eso que dice Daniel. Ustedes indican una condición. La condición puede ser el tamaño de la pantalla. Entonces, que cuando la pantalla sea menor a X cantidad de píxeles, pase alguna cosa. profe, nosotros este semestre lo vemos como media queries o bootstrap o qué. No, acá no vemos Bootstrap ni ninguna otra cosa. Acá lo hacemos Ok, desde cero. todo un poquito. Sí. ¿Por qué no? No es que Bootstrap esté mal utilizarlo ni nada, para nada. O algún otro framework de componentes. Simplemente que, de nuevo, pues tenemos que ver las cosas desde cero para que ustedes entiendan cómo se hace, ¿vale? Bootstrap lo que nos permite es como más rápidamente llegar a como a esos resultados, pero pues no tendría sentido iniciar por allá sin haber visto como la base. Pero entonces sí vamos a ver media queries y todo lo que nos permita llegar a algo como Bootstrap, ¿vale? Y también, bueno, ya en CSS también hay variables y variables que pueden cambiar dinámicamente. Entonces sí, cada vez como que empieza a tener características más parecidas a un lenguaje de programación. Pero aún así yo todavía en CSS no puedo, o sea, CSS no tiene absolutamente nada que ver con datos. Así tenga condicionales, esas condicionales solo me permiten cambiar los estilos. O así tenga variables, esas variables únicamente tienen que ver con estilos. Mientras yo no pueda hacer nada con los datos, pues no va a ser un lenguaje de programación. Creo, pues mentira, no sé si estoy diciendo más rápido, pero
Creo que esa sería pues como la gran diferencia, ¿vale? Bueno, esta es mi gata, seguramente la vamos a ver en todas las clases. Bueno, acá CSS aquí únicamente se separa como en estas tres grandes cosas. Las tres van a ser bien importantes, pero lo vamos a ver acá en la clase bien. Y después de eso, ya entra JavaScript. JavaScript lo empezamos a ver como en qué semana, como en más o menos en las 5, yo creo, 4 o 5. Entonces realmente le vamos a dedicar bastante tiempo únicamente a HTML y CSS, ¿sí? Como lo más básico de todo. ¿Vale? Y acá en JavaScript, bueno, JavaScript, ¿qué me permite hacer JavaScript? Si HTML y CSS ya me permiten construir la página, que se vea bien bonita, tenga todo lo que, pues, todo lo que el usuario va a poder ver, ¿qué me permitiría JavaScript? Pues de interacción con los datos. Como que, por ejemplo, una cosa que cuando ustedes se meten en una página, Pues que sean dinámicas. Le da el dinamismo a las páginas. ¿pero qué significa eso? Dinamismo es una palabra muy, Sí. muy que usan los de mercadeo. ¿Qué significa eso? Pues, por ejemplo, normalmente, digamos, los datos no están alojados, digamos, en el HTML, ni mucho menos, sino que están, digamos, en una base de datos. Y JavaScript lo que hace, digamos, se encarga de la lógica de cómo pedir esos datos al servidor, digamos, leerlos y pasarlos, por así decirlo, al front, digamos, al front, al HTML, y que se puedan, y que el HTML vaya cambiando de acuerdo a los datos que hay que mostrar. Entonces yo creo que de ahí viene la palabra dinamismo. Yo creo que esa es la parte más importante, que el HTML cambie. ¿Sí? El HTML por sí mismo no es capaz de cambiar, ¿cierto? O sea, el contenido, digamos cuando yo entré a esta página de GitHub, cuando yo entré aquí, el contenido que existe aquí ya queda como grabado ahí, pues como escrito en piedra, si fuera solo HTML. No es capaz de cambiar por sí mismo. O sea, este texto ya se quedó ahí escrito, este texto acá no es capaz de cambiar. JavaScript lo que permite es que dinámicamente, dependiendo de algo que el usuario haga o de alguna respuesta del servidor, el HTML cambia. Ya, es como, como lo más poderoso de JavaScript, a lo que nos vamos a dedicar casi que el 100% del tiempo de JavaScript acá. Igual que cambie el HTML, puede significar varias cosas. O sea, puede significar que cambie el texto como tal, puede significar que yo cambio una imagen por otra, pero al final la imagen también vive en el HTML. Puede significar que yo cambio estilos, ¿sí? Que yo cambio una clase por otra, por ejemplo, aunque es CSS, donde está definida la clase, realmente para que eso se pueda ver, yo tengo que cambiar el HTML. Vale, pero en resumen, básicamente con JavaScript lo que vamos a hacer es cambiar el HTML. Bueno, Alejandro dice DOM, ¿qué quiere decir con DOM? Pues, profe, ¿qué es lo que vamos a utilizar para modificar desde JavaScript el documento HTML o los estilos del CSS? Sí. Bueno, eso yo creo que pues, más adelante vemos bien qué es el DOM, pero sí, es básicamente eso es lo que me permite modificar el HTML. Uno dice modificar el HTML, pero realmente uno jamás modifica el HTML. El HTML es como el código que se queda escrito y se queda grabado en nuestro disco duro, o sea, en el disco duro del computador. Y ese es imposible que JavaScript lo cambie. Cuando decimos que cambiamos el HTML, realmente estamos cambiando la representación de ese HTML en el navegador. Por ejemplo, si alguna vez han abierto inspeccionar elementos.
¿sí? Le dan acá como clic derecho en algún lado de una página, le dicen Inspect, les muestra como esta ventanita de acá. ¿Ya? Bueno, usando el inspeccionar elementos, yo puedo venir acá a este texto y cambiar. Yo puedo coger todo esto y cambiarlo por este bello texto. Aquí, yo, digamos, entre comillas, cambié el HTML. Pero, ¿eso qué significa? Por Pues, ejemplo, si alguien más que entra lo a esta cambiaste solo misma página, local. Que lo Los cambiaste, campos digamos, solo están de hechos manera solo local. para ti, ¿no? Ujú. Ay, qué pena. ¿sí? Básicamente es eso. Entonces, si habláramos de cambiar el HTML, básicamente estaríamos diciendo que se cambió como el código fuente, el código que todas las personas podrían ver. Pero pues eso no es real. Yo no cambié el HTML. Yo cambié solamente en local, entre comillas, el HTML, que sería el DOM, que era lo que decía Alejandro. Pero pues más adelante vamos a ver bien esa diferencia. ¿Vale? Profe, yo tengo Pero, sí, una pregunta. dale. El código de JavaScript, me imagino que el HTML tampoco se compilan, ¿verdad? Se ejecutan en tiempo real. Exacto. Entonces, no son compilados sino interpretados. Ya. También es una diferencia pues, que vamos a hablar. Porque pues ustedes han visto pues muchas de las cosas de la carrera en Java. Es un lenguaje bastante diferente. Bueno, sigamos acá. Listo. De JavaScript, bueno, vamos a ver básicamente, creo que todo esto de acá. Listo. Vamos a ver algunas cositas de acá. Pero básicamente la mayoría del tiempo la vamos a dedicar solo en estos tres grandes temas. ¿Vale? De todas formas, les gusta mostrarles esto para que vean todo lo que hay de ahí para abajo, que es importante y que seguramente van a tener que estudiar pues, si se quieren dedicar a esto. De todas formas, de acá abajo también vamos a ver otras cosas. Pero, por ejemplo, bueno, Git. Ustedes ya deben ser unos maestros en Git, ¿cierto? ¿O no? No, profe. Pues ¿No? por mí creo que una pequeña parte, pero todavía se me complica. No sé. No, no O sea, hay importa, veces pero lo han visto ya. que, no, sí, lo hemos visto, lo hemos usado, pero hay ciertas particularidades de Git que todavía pues desconocemos. O por ejemplo el hecho de trabajar varios en el mismo Git y toda la vaina. Ahí. Por ejemplo, ahí es donde yo no sé cómo es eso y me trabo horrible. Pero debe ser re sencillo y cuestión de práctica. Bien. Domi nos explicó unas cosas, digamos, de eso de que decía Will de trabajar así como en equipo, pero la verdad creo que nunca lo llegamos a implementar, a hacer como tal. Sí, Como sí, trabajar con seguro. branches y eso. La cuestión es que aquí los dos tenemos tres talleres. Ay, no hemos visto, ya vamos a ver el documento este del curso. Pero tenemos tres talleres, pero esos tres talleres, dos son individuales, que son básicamente las notas grandes. Entonces, bueno, vamos a buscar alguna herramienta para poder ver esa parte como mejor de trabajo en equipo con Git. Y pues sí, desde el primer ejercicio vamos a estar usando Git, ¿vale? Vamos a usar Git, vamos a usar GitHub como el servidor de Git. Y va a ser muy importante para nosotros publicar. Todo lo que hagamos va a estar publicado. O sea, va a vivir ya en una página web y ustedes lo van a poder mostrar por ahí a todo el mundo. Entonces ahí pues es como una buena oportunidad para que también estemos usando bastante Git. ¿Vale? Bueno, aquí vamos a ver un poquito de, pues más que a ver el tema, simplemente vamos a hablar, pues como de la diferencia entre HTTP y HTTPS, que es como un poquito esto de seguridad. Acá no, creo que no vamos a alcanzar a usar mucho manejadores de paquetes. Si alguien sabe qué es.
Pues algo. Bueno, no creo que No, acá en profe, web ni idea. alcancemos a ver mucho de este lado. Pero vamos a ver. El semestre pasado no alcanzamos a ver nada de backend, pero sí quisiera que este semestre al menos una partecita sí alcanzáramos a ver. Bueno, acá en esta parte de arquitectura de CSS vamos a utilizar BEM. O sea, este sí es un tema que vamos a ver. Y también vamos a usar SAS. Entonces estos dos grandes también los vamos a ver. ¿Listo? Y de aquí para abajo, sí creo que no vamos a ver absolutamente nada. Entonces todo esto ya queda en manos de ustedes si quisieran verlo. Y pues se los muestro es porque realmente es importante si quisieran dedicarse pues a ser desarrolladores web. Bueno, y no vemos Node.js. Bueno, pues eso es lo que les contaba. Vamos a ver cómo nos va con el tiempo. La idea es sí ver al menos una semanita de Node.js. Pero pues no es lo más importante acá. Node, de nuevo, no es que no sea interesante ni importante. Simplemente tal vez no le pueden sacar como tanto provecho como diseñadores. Como está en el backend, es como un poquito más invisible al usuario. ¿Vale? Pero bueno, básicamente de acá sería esto. En web avanzada, básicamente todo el tiempo se lo dedicamos a React. Y pues ahí, pues en base a eso, nos toca como ver otras cositas de por acá. Pero casi que todo el semestre es React. Entonces también, o sea, lo que les quiero decir con eso es que incluso con web avanzada tampoco es suficiente. Esto hay que dedicarle mucho más tiempo. Bueno, acá en el backend, por ejemplo, esta parte de acá, todos estos son lenguajes diferentes. El backend es bastante más, en ese sentido, es bastante más amplio. Lo interesante de ver Node es que sigue siendo JavaScript, entonces no toca como aprender otro lenguaje desde cero, sino que muchas cosas que ya pues como que saben de JavaScript, pues van a ser aplicables a Node. Y bueno, por acá hay otra cantidad de temas, por ejemplo, las bases de datos. Ahora, yo en el de frontend no vi que nombraran a Firebase, ¿cierto? Tampoco lo estaba buscando. Pero bueno, el hecho es que este otro lado del backend también tiene una cantidad de cosas y aunque no las veamos acá, de nuevo, si es algo a lo que les gustaría dedicarse, van a tener que estudiar, pues básicamente por su cuenta. ¿Listo? Cuando estemos ya pues, más avanzados en el semestre y sepamos un poquito más de qué estamos hablando, pues les voy a poder como guiar mejor como a qué cosas estudiar, pues si quieren. ¿Vale? Bueno, eso es lo que les quería mostrar de este lado. A ver. Vamos a ver. Listo. ¿Cómo se llama esto? El contenido. A ver, esto. ¿Alguien quiere leer? Alcanzar a hablar. ¿Nadie? Pues, profe, si quiere yo leo. Igual no lo vamos a leer todo, pues, pero. Bueno, en los últimos años, los sistemas informáticos interconectados a través de Internet y la World Wide Web se han vuelto herramientas prácticamente imprescindibles para las organizaciones. Páginas web para la presentación de contenidos, distintos tipos de redes sociales, aplicaciones para el aumento de la productividad, juegos y sistemas interactivos son algunos ejemplos del gran ecosistema de aplicaciones informáticas que encontramos hoy en Internet y que aportan valor agregado a las operaciones y estrategias de las organizaciones.
En este curso se busca proporcionar a los estudiantes de diseño de medios interactivos los fundamentos conceptuales y las herramientas necesarias para el diseño y desarrollo de páginas y aplicaciones web que den soluciones a problemas específicos. Problemática específica. Aquí no sé si haya alguna duda, algo de lo que queramos hablar. Creo que lo más importante de todo esto es diseño y desarrollo de páginas y aplicaciones web. Pues, obviamente aquí ustedes van a diseñar y a desarrollar, o sea, tienen que hacer como todo el proceso en ambos lados. Y además, pues primero vamos a empezar con las cosas más sencillas, que son páginas, o sea, solamente donde mostramos información, básicamente. Pero luego vamos a pasar a aplicaciones, donde el usuario tiene mucha más interacción con cosas gráficas, pero también con los datos. ¿Ya? Entonces vamos a guardar datos en base de datos y a hacer como operaciones sobre esos datos. ¿Vale? Entonces creo que esta es como la parte más importante de todo esto. ¿Alguna duda ahí? O todo lo que hemos hablado pues en esta casi hora y piquito. ¿Nada? Listo. ¿Va a seguir? ¿Cambiamos de voluntario? Pero pues si quieres yo sigo. O no sé si le hay más que ver. Bueno, objetivos general. Al finalizar el curso, los estudiantes estarán en capacidad de planear, diseñar e implementar aplicaciones web interactivas utilizando tecnologías actuales y aplicando buenas prácticas de desarrollo. Terminales. Al finalizar el curso, el estudiante estará en capacidad de, primero, relacionar el funcionamiento, los flujos de datos y los componentes comunes de una aplicación web. Segundo, utilizar buenas prácticas de desarrollo y diseño en la construcción de aplicaciones web interactivas. Tercero, implementar y desplegar aplicaciones web que solucionen problemáticas específicas. Específicos de formación académica. Al finalizar cada unidad, el estudiante estará en capacidad de... pues los leo todos, profe. ¿De la unidad 1? Sí, le damos. Bueno, Pues, o cambiemos. ¿Algún otro voluntario? Venga, profe. La unidad 1. Introducción a la web y programación del lado del cliente. Frontend. Identificar los elementos que componen una aplicación web típica y explicar la importancia y responsabilidades de cada uno. 2. Explicar el funcionamiento del protocolo HTTP. Establecer los criterios más importantes que se deben tener en cuenta para el desarrollo de las funcionalidades del lado del cliente. Seleccionar las condiciones de maquetación necesarias para la respuesta óptima de diseño web en diferentes dispositivos y navegadores. Ejecutar las etapas del proceso de diseño de una aplicación web del lado del cliente. Utilizar las principales tendencias de diseño, composición e interacción de aplicaciones web. Usar los conceptos de diseño multiplataforma, responsive design, aplicaciones híbridas, entre otras. Usar hojas de estilo CSS y HTML5 para la diagramación y estructuración de sitios web. Utilizar el lenguaje JavaScript para el desarrollo de interfaces interactivas del lado del cliente. Utilizar diferentes herramientas como preprocesadores CSS y librerías JavaScript que faciliten el desarrollo de interfaces interactivas. Utilizar los sistemas de control de versiones y sus buenas prácticas en el contexto de un equipo de desarrollo. Reconocer la importancia de una buena presentación y comunicación al entregar el producto al cliente. ¿Listo? Unidad 2. Sesiones y persistencia de la información. Reconocer cómo funcionan y cuál es la diferencia entre una página y una aplicación web. Espérate, Cristian, qué pena. Y acá, bueno, ¿alguna pregunta, duda sobre todos estos puntos? ¿O todo bien? ¿Nada que llame la atención? Por ahora no, parece. Al final de cada unidad vamos a hacer un proyecto grande con esos. Sí. Sí, tenemos o sea, el proyecto 1 pues abarca únicamente lo de la unidad 1. El proyecto 2 pues abarca como 1 y 2. Proyectos grandes y al final tenemos un proyecto que es bastante más pequeño, que es como ya la combinación de todo. Unidad 2. Sesiones y persistencia de la información. Reconocer cómo funcionan y cuál es la diferencia entre una página y una aplicación web.
Identificar las diferentes opciones disponibles para identificar usuarios y persistir información entre sesiones de navegación. Utilizar el concepto de bases de datos y su importancia en el desarrollo de aplicaciones web. Identificar las diferencias entre las bases de datos SQL y no SQL, así como los casos y usos para cada una de ellas. Realizar modelos de información sencillos y operaciones CRUD sobre los mismos, utilizando bases de datos SQL o no SQL. Explicar los servicios basados en la arquitectura REST. Utilizar herramientas de BAAS para crear, leer, actualizar y eliminar información del usuario en una base de datos desde una interfaz en el frontend. Nosotros vemos relacionales, pues SQL. No. Pues vamos como a hablar de ellas, sobre todo como pues para comparar entre SQL y no SQL, pero no las vamos a usar. ¿Qué significa BAS? Significa Backend as a Service. Backend como servicio. O sea, aquí estamos hablando básicamente de Firebase. Okay. Backend como servicio. ¿Ya? ¿Listo? Listo. Unidad 3. Programación del lado del servidor, backend. Identificar las principales tecnologías, lenguajes de programación y alternativas utilizadas en cada una de las capas de una aplicación web. 2. Definir los requerimientos necesarios para el desarrollo de aplicaciones con acceso a recursos del servidor. Aplicar las definiciones de seguridad de un BAS para crear, separar los permisos de acceso y escritura entre usuarios y administradores. Utilizar Cloud Functions o herramientas similares para interactuar con datos que no deberían ser accesibles por el cliente. Realizar una interfaz administrativa que permita gestionar y monitorear los datos almacenados. ¿Listo? Listo. Aquí es donde vamos a tener, sobre todo, como en esta acá, y esta acá es donde vamos a tener como la oportunidad de utilizar Node. Entonces, de nuevo, pues ahí básicamente depende de... ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí en todos estos puntos? ¿Queda? Bueno, todo esto por acá es... ya conocen. Pasemos a la evaluación. Aquí está la evaluación. No tenemos parciales. Tenemos algunos quizzes, un par de tareas, pero realmente las notas están en los talleres. ¿Ya? Los dos talleres individuales que cubren las dos primeras unidades, y el proyecto final, que es básicamente como la combinación de todo. Profe, una pregunta. ¿Los quizzes prácticos son, digamos, en tiempo real o hace unas cuantas horas o es así, digamos, en la clase? De todo. Bien. ¿Y vos nos avisas con anticipación o Sí, cuándo va a haber quiz? cuando estoy de buen humor, cuando no, es sorpresa. No, mentira, o sea, realmente son muy sencillos, pues es más que todo para comprobar que no haya como dudas por ahí muy grandes, pero sí, obviamente yo les aviso. Y al final, pues en cuanto a nota, pues no es tanto realmente. Más como para comprobar que los temas estén como quedando. ¿Listo? Bueno, ya casi se nos acaba el tiempo, de todas formas, pues esto es lo que quería que viéramos hoy. Creo que no se me... Sí, no, creo que realmente
lo que alcanzamos a hablar es pues, lo que quería que viéramos. Una pregunta sobre todo, sobre la clase. Ah, bueno, va a pasar. Les va a pasar un formulario. Ahí. Listo. Ahí en Discord les pongo un formulario de Google. Es para que me pongan comentarios. O sea, ojalá si tienen comentarios sobre la materia, pues me los digan por Discord o en clase o lo que sea. Pero si no, si les da pena o cualquier cosa, pues por ese formulario lo pueden poner de forma anónima, ¿vale? En cualquier pues, momento del semestre. A mí a veces se me olvida revisarlo, pero entonces si algo me acuerdan por ahí, pero si lo reviso pues de vez en cuando. En algo, ¿vale? De todas formas, pues ojalá que tengan como confianza en decirme las cosas. Y ya, cualquier problema, duda existencial o lo que sea con lo que les pueda ayudar, pues por favor no se queden callados. No, estamos empezando pues, pero no vayan a ser de esos que cancelan la materia sin ni siquiera hablar con el profe, pues ahí algo tratamos de resolver, de hablar, de ver qué pasa. ¿Vale? Esta materia tiene monitorías, sí tiene un monitor que va a ser Jaime Urbano, no sé si lo conocen. Es muy bueno en estos temas. ¿Cómo? No, nada, que ya quién es. Sí, aquí, pues bueno, por obviamente la virtualidad, pues creo que no tiene mucho sentido que Jaime esté en las clases, sino que lo que vamos a hacer es cuadrar unas sesiones, como unos horarios fijos, pero también unas horas no fijas, donde él pueda como cuadrar con cada uno de ustedes, pues con cada uno, no, con el que necesite, por ahí alguna hora que les cuadre. ¿Vale? Creo que este semestre también va a haber tutorías, o sea, yo tengo un par de horas en las que pues podemos como resolver dudas y estas cosas, pues es directamente conmigo. Ya, pues sí, pues estoy esperando a que me confirmen, pero sí, en teoría deberíamos tener a esas ambas cosas. ¿Listo? Si no hay dudas, nada más. Libres. Recuerden la lectura para el miércoles, para que podamos conversar sobre eso. Listo. Listo, profe, muchas gracias. Vale. Profe, qué pena, una preguntita. Es que no me quedó claro, la lectura es el link que mandaste, pero ¿es alguna sección de ese link o...? Las 5 primeras. Ah, qué pena. Nuestra introducción y las dos primeritas que están en el... Exacto, yo ahí les mandé, creo que les escribí hasta dónde, pero de todas formas aquí les pongo un screenshot para que sea más claro. ¿Listo? Profe, cualquier cosa, el medio de contacto es el Discord. Sí, pues tratemos de usar el Discord, que es como lo más fácil. Obviamente ya para las notas y eso, yo sí se las pongo en banner y como los medios oficiales, pero para el resto de cosas sí usemos el Discord. Yo estoy ahí bastante pendiente de lo que necesito. Listo, profe, gracias. Gracias, profe. Bueno, nos vemos el miércoles entonces. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Eso, profe. Se cuida, profe. Gracias. Igual. Profe, Hola. hola. Vamos a utilizar el Moodle o el Into, no sé ya cuál es, de la clase o... No mientras vamos a editarlo. Ok. Vale. Bye, profe. Bueno, Chao, profe, muchas gracias. chao, chao.
Hola, profe. Hola. ¿Te acuerdas de mí? Sebastián Cuyos. Ah, sí. El 21 que le canceló. El único. Que además cancelaste sin decir nada. ¿Por qué hacen eso? Sí, no, profe, quería pedirle disculpas por eso. No, No, tuve pues tiempo de comunicarme y eso, tuve varios problemas aquí en la casa y me mudé. Bueno, la pandemia afectó. Necesitaba abrir algo de tiempo, entonces pues preferí posponerlo porque pues me parece importante aprender bien esto si es que me voy a dedicar a esto. Entonces, pues quería pedirle disculpas por no haberle avisado ni nada de eso, profe. No, pues no lo digo por disculpas para nada, sino simplemente, pues de pronto algo podíamos resolver, pero bueno. No, pues sí, es igual por respeto a usted, profe, merecía que le avisara al menos que no iba a estar. Bueno, no, tranquilo. Bueno, profe, muchísimas gracias. Nos vemos Tal el vez. miércoles. Nos vemos.